¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a otra emisión del Corresponsal en esta continuidad de TN, después del noticiero que conducen Valeria y Gustavo. Y como siempre decimos, esta es nuestra casa, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Tenemos como siempre una propuesta intensa, está en nuestros estudios Julio Bárbaro, Roberto Cachanowski, vamos a estar hablando de la realidad, por supuesto de la realidad política, social, económica, en el medio de esta cuarentena tan impactante, tan larga, con este contexto de casos al pico que tenemos, sin saber si este es el pico final o no. Y después vamos a estar también hablando con una grande, Nacha Guevara. Y por supuesto vamos a escucharla con mucha atención en cuanto a sus vivencias de lo que es esta experiencia única por la cual está atravesando la humanidad y la Argentina. Así que esta es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes hoy en esta noche intensa, ya con casi 170 días de cuarentena. Y quiero, como siempre hago, comenzar con la reflexión editorial de lo que representan los puntos políticos más salientes de este momento también difícil y complicado que enfrenta el país. Y siempre lo hago con esta visión de la pena. Digamos, esta semana el presidente de la República perdió una oportunidad fantástica para cambiar el eje de las cosas. Hubo este arreglo con los bonistas que se anunció, que por supuesto es una muy buena noticia. Después vamos a hablar de las cosas económicas, pero es una buena noticia para compartir con todos. Y sin embargo, lo que está pasando dentro del poder, lo que le está pasando al presidente de la República, genera una problemática extra a la ya de por sí que tiene la República Argentina. Ustedes saben que el presidente de la República tuvo esta semana una reunión con gente del peronismo. Esa reunión se quiso mostrar como una exhibición de la unidad. Y hay una máxima en la política, ¿no? Cuando usted tiene que mostrar algo, es porque ese algo está mal. Es decir, cuando un presidente tiene que confirmar a un ministro, es porque ese ministro está tambaleando. Cuando usted tiene que hacer una reunión para demostrar la unidad, es porque la unidad está tambaleando. Y por supuesto, en el contexto cuando aparecen estas cosas, algo típico del kirchnerismo, no exclusivo, pero típico del kirchnerismo es buscar el problema en el otro, poner el problema en el otro, generar el enemigo. Y esta semana pasó algo realmente grave en relación a esto. Quiero compartir con ustedes dos fragmentos de lo dicho por el presidente de la República, que inquietan en cuanto a lo que representan. El primero es este. Yo creo que ahora, cuando además estamos sometidos a un ametrallamiento mediático permanente, tenemos que ser más inteligentes que nunca. No nos tienen que ver a nosotros, distraídos en disputas o en peleas internas. No tenemos que generar nosotros disputas entre nosotros. Nosotros ahora lo que tenemos que mostrarnos es más unidos que nunca. Porque lo que estamos enfrentando en este momento es precisamente una pandemia. Bien. Cuando el presidente de la República dice esto, y es este ametrallamiento de los medios, poniéndonos a nosotros como los responsables de la división, por supuesto que está cayendo en un cliché del kirchnerismo. Y está ocultando una realidad. En este momento hay internas fuertes dentro del gobierno. ¿Qué es sino el enfrentamiento entre Bernie y Frederick? Para poner uno. Ese es el más evidente a propósito del tema de la inseguridad. Voy con otro. ¿Qué es sino cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo que esta reforma judicial, por la cual el gobierno apuesta, no es la verdadera reforma judicial, cosa que lo dejó al presidente de la República colgando de un piolín? ¿Qué es sino, qué fue sino el caso Vicentín? Algo que nació de las entrañas del kirchnerismo y que lo dejó al presidente absolutamente fuera de foco. Marco 3, que son evidentes. Les podría mencionar muchas más. Le podría decir las cosas que Parrilli dice del gobierno. Le podría decir
lo que Cristina dice. No es verdad lo que dice el presidente de la República, que con Cristina la relación es idílica. Cristina, que no tiene relación idílica con nadie, tiene muchas críticas hacia el gobierno. Y la gente de su entorno también. Ni le cuento Massa. Ni le cuento Massa. Así que esta es la realidad. Entonces, esto del ametrallamiento mediático no es más que el reflejo de la realidad, que evidentemente al presidente le perturba. Ese es un punto de lo dicho esta semana por el presidente de la República, que marca este proceso de kirchnerización paulatina, progresiva, penosa, del presidente de la República. El próximo párrafo es este. Yo no veo la hora que la pandemia se termine. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo. Ese día sí va a haber un banderazo. Un banderazo de los argentinos de bien, de los argentinos que queremos al argentino de al lado, de los argentinos que no queremos muertes, de los argentinos que no dudamos que somos libres, de los argentinos que trabajamos porque seamos más libres, sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día y no nos fuimos a Suiza. Bien, esto dicho por el presidente de la República es muy grave, más allá de la crítica a Macri, justificada, Esta situación, esta definición. El presidente dice, cuando termine la pandemia vamos a salir los argentinos de bien. Es decir, que los que salieron son los argentinos del mal. Es decir, que los que no piensan como el gobierno son los argentinos del mal. Es gravísimo esto dicho por el presidente de la República. Es una verdadera barrabasada, y lo digo descriptiva y semánticamente. Busque usted lo que es la definición de barrabasada, de la cual el presidente debería arrepentirse. Porque con el mal no se puede convivir. No hay posibilidad de diálogo entre el bien y el mal. El mal es una categoría absoluta. Al mal se lo combate. Al mal se lo busca aniquilar. Al mal se lo busca eliminar. De cualquier tipo, mal, espiritual, físico y demás. Asimilar el pensamiento distinto al mal representa un pensamiento, la expresión de un pensamiento profundamente antidemocrático. Ese es el pensamiento de los dictadores y de los tiranos, que no lo toleran al pensamiento diferente. ¿Cómo es posible, le digo al presidente de la República, que haya dicho semejante cosa? ¿Cómo es posible que en el contexto de su promesa de campaña, la que hizo, cosas que me dijo a mí, que dijo acá en este canal, de decir, vamos a respetar al otro, se diga esto, que es la anulación del respeto al otro? Esta barbarie representa algo excesivamente riesgoso para esta situación de tensión y división que tiene la Argentina. Representa además no solamente una contradicción profunda, e insisto, una barrabasada dicha por el presidente de la República, sino una falta de aprendizaje de la historia. Estaba acá con nosotros Julio Bárbaro. Cuando Perón volvió al país, Perón llegó al país el 17 de noviembre de 1972, un viernes lluvioso, y al sábado siguiente, sábado 18, se reunió en la casa de Gaspar Campos con todos los dirigentes políticos. Él había previsto un encuentro anterior, privado, con Balbín. Balbín venía de La Plata, hubo un accidente de tránsito, se demoró y llegó tarde. Toda la llegada de Balbín fue una complicación, empezó una reunión con los integrantes de la Hora del Pueblo. Balbín tuvo que entrar por la azotea de una casa vecina, por los periodistas.
Cuando Perón lo vio, se paró y le fue a dar un abrazo. Y le dijo Perón a Malvin: yo a usted lo he perseguido. Usted también conmigo se ha peleado. El pueblo quiere que no nos peleemos más. Y se dieron ese abrazo histórico. Por supuesto, tuvo un enorme significado, pero a su vez un signo fatal. Cuando llegó esa hora, a Perón le quedaba 1 año y medio de vida y se perdió esa oportunidad. Digo para el presidente de la República, cuanto menos lea a Perón, aprenda de la historia, presidente. Tiene todo el derecho a criticar a los que no piensan como usted. Y hay críticas que son justas. No tiene el derecho de dar esta definición, insisto por tercera vez, de esta barrabasada, porque es profundamente antidemocrática. Y porque no hace más que ahondar esta división que usted prometió zanjar. Esta kirchnerización suya tiene esta consecuencia que ya no solamente termina generando una división política dialéctica, sino que es peligrosa. Porque imagine usted que los que no piensan como usted dijeran lo mismo. Vamos a terminar con los que representan el mal y pensaran que ustedes representan el mal. ¿Hacia qué país vamos? Doctor Alberto Fernández, este es un momento de reflexión para usted, sin enojo. Siempre decimos, está en sus manos llevarnos al futuro. Esta semana, con su conducta, nos llevó al peor pasado, del cual en la Argentina siempre, siempre, siempre nos lamentamos. Reflexione. Muy bien, Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Roberto Kachanowski, ¿cómo estás? ¿Cómo te...? Bien, bueno. Habrás notado una cosa. ¿Qué pasó? El peronista está con corbata. No se pone corbata nunca, eso cree Pero que hoy es vi- progresista. Y el descamisado soy yo. Muy bueno. Julio Bárbaro, ¿qué le pasa a Alberto Fernández? Realmente no entiende que el centro de hoy, lo esencial es la unidad de los argentinos. Digo, el encuentro entre distintos pensamientos y poder hacer una síntesis. Yo ayer me encuentro con un amigo por la calle, me dice, ¿cómo se respetan vos y Ricardo López Murphy? Para mí Ricardo López Murphy es un caballero, digo, y no piensa como yo. Bueno, ni hablemos Kachanowski, Claro, pero claro, Kachanowski claro. me agrede, que es otra cosa. Pero No, con afecto. pero con afecto. No, pero yo digo, el hecho, cuando él dice esto, que el otro es enemigo, la democracia es entre adversarios. Entre enemigos en la guerra. Y esta diferencia es tajante. Y si no, Néstor Kirchner explotó la grieta. Y Macri también explotó la grieta porque el tonto Durán Barba decía, por acá ganamos y nos dejó el Modrio y a Cristina, nos dejó un combo. Pero, digo, es un experto en derrota el muchacho. Pero digo, si nosotros no hacemos un intento de unidad nacional, no tenemos salida. Después, ¿qué lugar ocupa el liberalismo? ¿Qué lugar el peronismo? ¿Qué lugar el radicalismo? Este es un andamiaje que tenemos que organizar, que estructurar. Cada uno aportará lo bueno y sacará lo otro. Roberto Kachanowski. A ver, en mi opinión, Alberto Fernández es un presidente que ya no tiene ninguna chance de recuperar la Argentina. Perdió por completo la credibilidad
Y cuando digo esto, credibilidad es atraer inversiones. A ver si estamos de acuerdo. De acá no se sale con palabras. Se sale con gente que venga, te ponga una fábrica de hamburguesas, contrate personal, trabaje, etcétera. ¿Quién va a invertir en la Argentina donde no hay las más mínimas reglas de juego? Además de eso, yo veo que vamos hacia una crisis social y económica muy grande. Y te voy a decir por qué. Me animo a decirlo públicamente. El déficit fiscal que tenemos hoy, el déficit fiscal, cuando vos sumás el de la nación, el de las provincias, el de los municipios y el del Banco Central que está tomando una deuda alocada y que no va a poder pagar, suma 17 puntos del producto. Ajá. Para que la gente sepa, ¿esto es mucho o es poco? Cuando Alfonsín tuvo la hiper, era 16,5 puntos del producto. ¿Te das cuenta el grado de desastre que tenés por delante, no? Ahora, ¿cómo vas a resolver si no tenés moneda? No tenés ahorro. Tenés una carga impositiva. Lo único que se les ocurre es inventar nuevos impuestos a gente que ya no quiere pagar más impuestos y se va. Sí, Julio. No, yo complemento lo que está bien las inversiones, pero el hecho más complejo es que por la calle la gente te para, transita la desesperanza. ¿Cuál es la esencia de la política? Devolverle la esperanza a la sociedad. Ese es el elemento central, del cual de inversión puede ser una consecuencia, un resultado, pero digo, hoy hay desesperanza en la Argentina, y no, digamos, en un pedacito, en eso que salió a la calle. Esos que salieron a la calle no son sus enemigos, y el banderazo que él promete no sirve para nada, porque en el fondo va a ser el otro pedazo contra el anterior. Me parece que no habla con los jóvenes él. Los chicos se quieren ir de la Argentina. A vos te debe pasar lo mismo. Los chicos, te digo, de 30 y pico, dicen, ¿qué futuro tengo ya? No tomar un chico de 30 años que quiere comprarse un departamento. Con lo que valen los departamentos y con lo que ganan los chicos en dólares, pueden pasar 60 años hasta que se compre un departamento. ¿Cuándo se lo va a comprar? No tienen futuro. No les estás ofreciendo un futuro. El triunfo de un pedazo sobre el otro no da una sociedad. La sociedad la da la complementación de las partes. Ahora, eso que usted reivindica, el abrazo de Perón Balbín, que el otro día me cargaba, pero bien. Sí, claro, sí. Digo, yo lo planteo porque en un momento llegamos a un acuerdo. Reivindiquemos aquello, no la fractura. Yo, y ahora me voy a pelear un poco con mi amigo. Es un oficio. No, a ver, yo creo que el peronismo no sabe gobernar sin caja. Sin caja. Puede ser, sí. A ver, te digo, el kirchnerismo pudo hacer lo que hizo en su momento, porque el precio de la soja se disparaba y todo el trabajo sucio lo había hecho Remelerikov. Sí. Perón, recordemos, cuando llegan en el 45 tenía el oro de Es una discusión. No, pero no, te estoy diciendo, si no tenés caja, Macri no puedes hacer populismo. Macri, digo, el problema es que acá hay dos fracasos, el de Macri y el de Cristina. Sí, claro. O sea, a vos te dicen, ¿qué fracaso elige? Pero no tenés una oposición. Vamos de nuevo, está bien. Macri, ¿cómo consigue caja? Renovando la deuda, solucionando el problema de la deuda. Quiere decir, el fracaso es a 2 puntos, claro. Claro, lo que pasa es que ahora vos no podés sustituir las reformas estructurales con deuda. Otra deuda. Se acabó. ¿Nos pusimos de acuerdo? Sí, ahí. Ahora, frente a esto, porque obviamente aquí lo político manda en relación a todo esto en cuanto a un país absolutamente, sobre lo ideológico, está un país absolutamente dividido. Hoy, digamos, estamos frente a un gobierno bicéfalo. A mí no me interesa si es bicéfalo, porque si se llevaran mal, pero eligieran un rumbo, sería macanudo. Ahora, si se llevan muy bien y no nos llevan a ningún lado, es un desastre. A mí no me interesa si es uno o dos. Me interesa si hay una posibilidad, un modelo, un proyecto, un rumbo, que hoy no lo veo y no lo ve nadie. En eso también coincido con Cacharón. Voy a ir al psiquiatra esta semana. Tenemos un problema porque ya coincidimos 2 veces. O sea, creo que ellos nunca tuvieron un plan. Quiere decir esto, ¿no? Más allá de la morada. ¿Vieron lo que es un enfoque de la realidad basado en la realidad? Que a veces no es tan diferente la realidad, ¿no? No, pero yo hace un tiempo atrás estuve acá con vos. Te dije, los debates no son para ganarlos, son para aprender. Si es para ganarlo, digo, te regalo el debate, no me interesa ganarlo, me interesa aprender de lo que él diga y de lo que yo pueda. Un detallecito. Dale. El reportaje que le hace el C5N, Alberto, es un desastre. El que le hace Dos Voces es bueno. Quiere decir que los alcahuetes no sirven ni para interlocutores. Son aduladores. Son aduladores. Son aduladores. Ahora, sí te escucho, quería.
No, yo creo que ellos nunca tuvieron un plan económico, ni de entrada, pero ahora se les complicó con esto de la pandemia, donde la cuarentena es la cuarentena más larga del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No. Sin ser la más exitosa del mundo, lejos. Sabemos que destruimos, no que logramos. Por millón de habitantes duplicamos el promedio mundial ya de muertos. ¿Sí? Y vos mirás, hay un índice en Our World in Data que te marca cuál es el grado de flexibilidad de la cuarentena para todos los países. Argentina es el que más inflexible es. Es el más inflexible de todos. Tenés un rango de hasta 100 es el índice máximo de inflexibilidad. Argentina está ahí arriba y sigue batiendo récord de muertos. Ahí hay un temita para mí duro. Entre la responsabilidad de la sociedad y la autoridad del gobierno, eligen la autoridad. Cuando trasladarle a la sociedad responsabilidad, porque nadie se quiere suicidar, ¿o no? No necesitamos de ese autoritarismo exagerado que siguen imponiendo. Y en esa larga cuarentena, la destrucción de la economía ha sido enorme. El logro está en discusión, el logro en salud, digo, ¿eh? Sí. Está Ahora, en discusión encima, efectivamente. ¿Cómo? Que el logro hoy está en discusión. Ahora, frente a esto, le pregunto, Julio, porque usted no sé si hace mucho que no habla con el presidente de la República. Hablé una vez sola, cené una noche y no nos llevamos bien y se acabó. Yo tomo distancia. A mí no nací para oficialista. Ajá. Ya, digamos, ¿hay algo que le sorprenda de lo que está pasando en el gobierno, digamos, y de lo que usted hable con la gente del peronismo, de lo que se vea? Me sorprende la falta de cordura. Ajá. El hecho de haber empezado por la justicia era empezar por lo peor, por lo que tendría que ser el final. Buscar un acuerdo, la economía, hacer un proyecto con todos los sectores, cómo trabajamos, qué producimos, cómo crecemos. Y después de todo eso, la justicia. Iniciar por la justicia demuestra que el tema central de los políticos son los políticos. Porque a la sociedad no le importaba la justicia. Perdóname, ni siquiera es la justicia toda. No, claro. Es solo Comodoro Pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Eso que los molesta a ellos. es la parte que le claro, no es la justicia que le va a resolver el problema del señor que se levanta a la mañana y le roban. No es esa justicia la que están reformando. La justicia del problema de ellos. Sí, perdóname. Ahora, este es un tema, ¿no? El señor que se levanta en la mañana hoy, que no sabe qué trabajo tiene, hoy la perspectiva es de una incertidumbre enorme. A futuro, el arreglo con los acreedores, ¿cambia algo? No te cambia. Macri arregló con los acreedores. Sí. Es lo que estábamos hablando recién. Arregló y tuviste la lluvia de inversiones. No. La lluvia de inversiones depende de una serie de cosas que vos tenés que hacer, que son reforma laboral, reforma impositiva, reforma del Estado, etc. Pero hay algo que no podemos resolver los economistas. Por más que vos juntes al mejor grupo de economistas y lo pongas en el ministerio, si detrás no hay un respaldo político y una convicción de que eso hay que hacer, dejá de lado si te gusta o no te gusta Caballo. Dejemos de lado eso. Tuvo el respaldo fuerte de un presidente. ¿Qué le pasó a Ricardo López Murphy? No tuvo el respaldo de un presidente. Entonces, si vos no tenés el respaldo político, no hay posibilidad de arreglar nada. Ahora, ese respaldo político tiene que tener un norte, tiene que saber para dónde quiere ir. Y yo veo claramente que no tienen noción de dónde quieren ir. La única preocupación de ellos es solucionar los problemas jurídicos que tienen. Es lo único que yo veo. Perdón, en la política internacional, que es la verdadera política, ellos lanzaron con el encuentro de Puebla, que fue una catástrofe, porque nos llegó a pelearnos con Brasil, nunca estuvimos peleados con Bolivia, con Chile. Una política exterior basada en la ideología, cuando lo central son los intereses de las sociedades, no la ideología del mercado. ¿Cómo le importa un rábano que piensan de al lado? Le importa coordinar una política. Hoy el peronismo, ¿cómo está? Pero mismo yo digo, como provocación, es un recuerdo que da votos. Ajá. Y al radicalismo más o menos, Sí, digamos. sí. La política argentina no tiene contexto ideológico, no tiene estructura de partidos, ni tiene, digamos, pensamiento. El pensamiento no se debate en la Argentina. La riqueza de los debates es muy pobre. Además, en las universidades tampoco mucho. Sí. Digo, somos un país en decadencia económica, pero también en decadencia ideológica. Porque yo creo que, perdón, ¿no? Sí. Creo que el objetivo se transformó en ganar las elecciones y después vemos qué hacemos. Después vemos. ¿Sí? Entonces, debatir qué hacer, porque vos lo primero que tenés que hacer es, voy a ganar las elecciones para hacer qué. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando llegue? Para que no diga. Después, probablemente tengas que corregir rumbos, pero tenés que tener una decisión de hacia dónde querés ir. Acá yo creo que ya se transformó la política en algo que es como vender un frasco de mayonesa. Vos empiezan a mirar las encuestas, qué puedo decir, qué no puedo decir,
¿Qué hace un político? Un político transmite valores, ideas, rumbo. Acá miran la encuesta y dicen, ¿qué digo hoy? No, nadie transmite lo que no tiene. Digamos, ¿no? Está bien. Yo digo hace tiempo Sí. que la dirigencia política argentina es el último lugar de enriquecimiento de la sociedad. O sea, el enriquecimiento de la dirigencia es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Y esto es así. Si vos mirá, si algún periodista se ocupara de analizar las vidas quedaríamos... Porque, digamos, la idea de trascender en la entrega al otro, que es lo que tienen los dirigentes políticos uruguayos de cualquier signo, digamos, mantenerse en el nivel que estaban en lo social, no enriquecerse, Claro. y la idea del... Acá el éxito está ligado a la viveza, Sí, claro. no a la inteligencia, ni al talento, ni al esfuerzo. Y eso se transmite a la sociedad. En la sociedad, la idea del sacrificio no está vigente. Es que la idea, la política se transformó en un gran negocio. Es un gran negocio. Vos podés progresar. ¿Te acuerdas cuando antes era o te haces cura o militar para progresar? sí, Bueno, sí. ahora te tenés que hacer político, más o menos. ¿Sí? Y yo insisto, mira, debato con amigos, porque algunos te dicen, no, hay que dedicarse a la actividad intelectual para cambiar las ideas. Pero mire, no es incompatible una cosa con la otra. El Congreso de la Nación está en manos de los peores porque los mejores no quieren meterse en política. O sea, los mejores, no quiero sonar soberbio, pero... los más preparados, dicen, no, yo cómo voy a meter ahí en el Congreso. En la a debatir? Argentina el talento Sí. no está ni en las universidades, ni siquiera. Entonces le dejás el espacio a los peores, a los más a los que tienen menos formación, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Ahora, ¿qué situación? Porque esto tiene un significado presente y por supuesto se proyecta al futuro, ¿no? En relación a, digamos, ¿qué es lo que viene con esta situación de fracaso político con la gente, además, digamos, con una Argentina involutiva en cuanto a cada vez más pobre y cada vez, digamos, una condición de vida más difícil? Hay una gran participación de la sociedad, desde los que salen a la calle a los que caminan y hablan y opinan, digamos. Hay en la sociedad tomó conciencia que no alcanza con votar cada 2 años, que además tiene que opinar, pelear. Entonces yo creo que las próximas elecciones, para mí, se termina la dupla Cristina-Macri. Esa dupla porque es fracasada. Sí, sí. Después vendrá algo nuevo de los dos lados, porque se necesita gobierno y oposición ser renovados. Ahora, sí. sí, te escucho. No, dale, No, te escucho. No, a ver, yo creo que la dupla Macri, yo creo que Macri sí, efectivamente, creo que está bastante desgastado políticamente. Cristina mide muy mal, por otro lado. O sea, que están los dos. Alberto Fernández yo creo que viene perdiendo. La encuesta, acabo de ver una encuesta que hizo Jacobe, ¿sí? Digamos, la imagen le viene cayendo muchísimo. Entonces, a mí me parece que en la Argentina sigue faltando un debate sobre los rumbos a seguir. La Argentina creció cuando hubo un gran debate, que para mí fue Juan Bautista Alberdi, el tipo que le dio un rumbo a la Argentina, que en los colegios ni se debe conocer quién es Juan Bautista Alberdi. Y el tipo le puso un rumbo a la Argentina y hubo una generación que la llevó adelante. Acá nadie debate ese tipo de cosas. El tema es cómo consigo ganarle los votos a él. Nada más. Nada más. Voy a hacer un alto, la tengo a Nacha Guevara, voy a volver con ustedes y voy a dejar esta pregunta, ¿no? Pero ahí nos peleamos, directo. No, Ahí ya- sí. A las piñas, ¿no? Totalmente, eso lo pasamos backstage. Y ya vuelvo con Julio Bárbaro y con Roberto Kachanowski. Me voy a recibir a una grande a quien admiramos y queremos profundamente, ¿eh? Nacha Guevara. ¿Qué tal, Nacha? ¿Cómo estás? Bella noche. Hola. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gusto siempre estar aquí contigo. Muchas gracias. Aunque esté de lejos. Qué bueno. ¿Cómo estás pasando toda esta? Es la pregunta obvia, ¿no? Pero a cada uno, ¿no? ¿Cómo estás pasando, cómo estás viviendo lo que representa esta cuarentena que además en el rubro artístico tiene un impacto fenomenal? Sí, son distintas etapas que vamos viviendo. Porque a medida que esto dura más tiempo, vamos pasando por estados de ánimo diferentes, por estados económicos diferentes. En general, todos pensamos que esto es más breve, ¿verdad? Y esto no tiene además un fin próximo que veamos. Entonces eso crea mucha incertidumbre.
La incertidumbre es algo que los humanos no manejamos bien en general. Pero la incertidumbre también es una maestra. Ajá. Porque en la incertidumbre se encuentran abiertas todas las posibilidades. ¿Estás con incertidumbre, Nacha? ¿La vivís así con incertidumbre? ¿Tu experiencia personal es esa? Es mucha. Ahora estoy atravesando una etapa de tristeza. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos de duelo, ¿no, Nelson? Y de eso nadie habla. Mira, hay un programa en CNN de Wolf Blitzer, Sí. todas las noches, que cuando termina el programa, él pone 3 imágenes de 3 personas que se han ido ese día. Y dice cómo se llamaban, quién era su familia, a qué se dedicaban. Y a mí me parece que no estamos haciendo, no eso puntualmente, pero nos estamos acostumbrando al hecho que casi 10.000 hermanos se han ido, que tenían una cara, un nombre, una familia, amigos, sueños por cumplir. Y le vamos pasando por encima con demasiada liviandad. No estoy hablando de estar llorando todo el día, pero tenemos que tener un momento del día de respeto, de recuerdo. ¿O acaso cuando hay un accidente, Nelson, y mueren 5 personas, no se hace eso? Nacha, ¿te da miedo vivir Dímelo con miedo? tú, que eres periodista. ¿Vivís con miedo? No tanto. No. ¿Qué representa hoy tu vida en cuanto venís a trabajar, estás haciendo la televisión, salís para las cosas de la vida diaria, necesitas que alguien te las haga? Porque eso también es un elemento de condicionamiento de un cambio de estilo de vida muy fuerte para mucha gente. Bueno, por ejemplo, para el trabajo estaba acostumbrada a tener a mi maquilladora, a mi peinador, a la persona que te ayuda a elegir lo que te vas a poner. Todo eso no está. No está. Se puede hacer igual. Yo lo que lamento es que estos compañeros no tengan trabajo. Pero uno se arregla de alguna manera. Pero sí que cambian, y cuando volvés tenés que desinfectar todo apenas entras y tener rutinas de vida diferentes. Pero yo creo, Nelson, que es lo que yo llamo el tiempo de palmera. Ajá, ¿por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que el roble es árbol, porque, viste, se quiebra pero no se dobla. Y así estamos con esa enseñanza. Yo creo más bien que es tiempo de palmera, porque he vivido en el Caribe, en Puerto Rico, y he observado cómo ante las tormentas, los enormes vientos, los huracanes, ellas tienen la habilidad y la inteligencia de inclinarse. Y cuando pasa la tormenta se vuelven a erguir y son más fuertes. Yo creo que lo que tenemos que aprender de las palmeras es a ser flexibles. Nacha, esta semana... Es tiempo de flexibilidad. Se dio una circunstancia donde vos trabajás con el caso de Esmeralda Mitre, que afortunadamente fue negativa y demás. ¿Te dio temor eso? ¿Te dio? Porque obviamente vos vas a trabajar y esto es un tema de enorme exigencia dentro de la actividad nuestra. Vos lo describiste muy bien. Todos los cuidados extras que ¿te generó alguna incertidumbre, algún temor? Sí, incertidumbre sí, claro.
y cuidados extra. Lo que genera es un estado de alerta permanente, que es cansador y que es estresante, eso sí, porque tenés que vivir en permanente alerta. Pero eso es lo que nos toca, Nelson, y bueno, y aceptémoslo, es lo que nos toca. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué podemos hacer? No, por supuesto, ¿qué te dice la gente cuando te ve? Y me ve muy poca gente porque voy tapada Ya con sé, el pero la barbijo, poca que te ve, con el barbijo, con esto y demás, porque hoy forma parte de algún tipo de cercanía con la distancia, termina siendo una experiencia de vida para mucha gente que da lo que no tiene por querer estar a 10 metros del otro, ¿no? Sí, claro, y eso se entiende. Porque la comunicación se vuelve muy complicada hoy. No te podés acercar, estás con todo esto encima. Una conversación es casi imposible. O es por señas o son monosílabos. Claro. Y los humanos necesitamos comunicarnos. Pero bueno, de nuevo, es lo que nos toca vivir hoy y ojalá salgamos mejores de eso. Sirva como una enseñanza, como ¿Tenés una esa aprendizaje. expectativa o crees que es un eslogan eso? ¿Qué cosa? Perdón, que no te eso escuché. de que, porque lo venimos escuchando, ojalá salgamos mejores. ¿Será una expectativa real? ¿Será un eslogan? Eso no va a ser un milagro. Si nosotros aprovechamos este tiempo para trabajar en nosotros mismos, para ser conscientemente mejores, y saldremos mejores. Y si no, saldremos peores. Porque en el universo nada es estático. Nada es estático. ¿Cómo imaginas el futuro para la profesión, para la actuación? Porque esto efectivamente, la actuación, el teatro, la cercanía, tiene un valor que más allá de que esté la vacuna o no, esto lo impacta, ¿no? Enormemente. Para la profesión es un golpe en el corazón. Porque lo que somos es personas que nos comunicamos. Y que a través de sentimientos, de palabras, de emociones. Y los que hemos hecho siempre teatro sabemos que no es lo mismo el teatro, la televisión y el cine, aunque son disciplinas nobles todas. Pero la presencia humana es necesaria y el teatro ha sobrevivido miles de años por algo. De modo que es un golpe en el corazón. Y además, para muchos, para todos, es un golpe, algunos elegidos, es un golpe en la economía enorme. Esta profesión es muy frágil, sobre todo en países como los nuestros. No estamos en Londres, no estamos en Nueva York. Entonces la gente, los que tienen la suerte, tienen un dinerito que les alcanza para 6 meses, para 8 meses. ¿Y después qué hacemos? O sea, es muy delicado, es muy delicado. Somos frágiles, todos. Todos. Y los artistas en especial un poco más. Un poco más. ¿Y cómo porque ves el estamos país, entrenados Nacha? en la sensibilidad. Claro, claro. ¿Y cómo ves el país, Nacha, en esta travesía de la pandemia y la cuarentena? Miro mucho también lo que pasa en el mundo. Porque no me gusta enfocarme solo aquí. Porque esto es una crisis mundial y hay que mirarla en ese contexto. En todos lados pasa más o menos lo mismo. Pasa más o menos lo mismo, que están los grupos que no quieren aceptar el aislamiento, están los que sí, están que se abren las economías y se vuelven a cerrar, que los que no cierran tienen cientos de miles de muertos. Entonces hay que mirar en un contexto esto y entender que esto es una crisis mundial, que un virus mucho más chiquitito, 10 millones de menos, más pequeño que lo que la vista humana puede ver, ha puesto a bailar al planeta.
y todavía las consecuencias no las terminamos de ver. Las consecuencias van a ser más adelante de todo tipo. De salud, porque deja secuela, económica, porque es una desgracia económica, y psicológicas y personales. Claro. Así que creo que hay que ser muy comprensivo. Todo el mundo mete la pata, porque esto es la primera vez que pasa. Así que creo que hay que ser un poco más tolerante y enfocarse un poquito más hacia qué puedo hacer yo mejor. Claro. Porque los argentinos y el mundo en general siempre espera que el otro haga mejor. Sí. ¿Por qué no empezamos por hacer algo, aunque sea chiquitito, en el día, chiquitito, algo que nos haga mejores? Nacha Guevara, una grande. Qué lindo terminar esta nota con tu sonrisa. Sí, claro, sí. Claro que sí. Porque estamos vivos, Nelson. Estamos vivos. Y la vida es un milagro. Imagínate la miríada de acontecimientos que tuvieron que suceder para que nosotros dos tuviéramos este encuentro. Sin duda. Nacha, un beso Gracias. enorme. Igual, otro. Nacha Guevara, una grande. Vamos a la pausa. Les dejo una pregunta a Julio, que no vi que se pelearan, así que quédense tranquilos, así que está bien, ¿no? Les voy a hacer esto, casi una hipótesis. Suponga que mañana los llama Alberto Fernández. ¿Qué le dirían? Lo van a contestar después de la pausa. Estamos con Julio Bárbaro y Roberto Kachanowski. Les planteaba esto. Supongan que Alberto Fernández decide cumplir con la promesa que hizo en campaña, es decir, voy a hablar con todos, y lo llama. Se necesita la concordia y esta se hace desde el poder. Cuando él dijo la culpa la tiene la oposición, no. Siempre para convocar a la grandeza, a la unidad, a un acuerdo, sale de la cabeza. Y la cabeza es quien gobierna. Yo te diría que hoy, como está la economía argentina y lo mal que le está pasando a la gente... A vos te llamas junto con el ministro Guzmán. ¿No? ¿Va con el ministro Guzmán? ¿Sí? Por gentileza va. Sí, sí, claro, sí. Pero no más que eso. Sí. Pero mi sugerencia sería que la Argentina solo puede salir con un gran acuerdo, digamos, de una coalición política donde no, a mi juicio, no puede participar el kirchnerismo, porque el kirchnerismo quiere otra cosa, otro país. Los fanáticos de ninguno de los costados. Sí, no podés hacer nada. Entonces tenés que lograr un consenso político para arreglar los problemas que hay en la Argentina y dar previsibilidad. Sin previsibilidad en la regla de juego es imposible. Mi duda, que es lo que te dije de entrada, es, ¿Alberto Fernández tiene alguna capacidad de previsibilidad hoy en día? ¿De generar previsibilidad? ¿Vos podés dar vuelta y dejar de ser un tipo imprevisible y pasarte a ser imprevisible como presidente? Yo no conozco muchos casos en la historia. No conozco. Yo tampoco, pero tengo que decir que la tiene la posibilidad porque algo de esperanza me tiene que quedar. No, por supuesto. Ahora depende Pero de ser él. realista, ser realista. Me suicido, no. No, eso no, sí. claro, no buscamos. Pero además usted lo conoce, Alberto Fernández, por mucho. supuesto, así que... Creo que la obligación que le impone la sociedad es convocar a la grandeza y a la unidad nacional. Creí que Cristina iba a actuar de otra manera. La verdad que cuando la veo en el Senado digo, sigue siendo ella. Y hay que recordarle que cuando fue ella, perdió. Perdió 3 elecciones. O sea que no es un... Esto es una derrota en la elección que viene. Ahora, sí. Kicillof, ¿qué rol juega? No, yo creo que no es grave lo de Kicillof. A veces, todos sabemos quién es. Pero el problema sigue siendo el Estado del gobierno, que si no, no desobedece a Alberto. No. El problema es armonizar arriba, que armonicen ellos y que intenten armonizar con la sociedad. Vos sabés que recién en medida te comentaba la encuesta de Jacobi, que pensé hoy en la tarde. Los que peor imagen tienen son, bueno, viste que tiene la positiva, la negativa, pero tomemos las dos positivas y las negativas. Kicillof tiene una de las más altas negativas, Cristina es una de las más altas negativas, Mauricio también tiene,
y Alberto Fernández ya tiene más negativa que positiva. Sí, o sea, vos tenés un país donde las cabezas políticas son los que el que más tiene positiva sobre negativa es Larreta. Pero además, la vida de uno es una encuesta permanente. Uno transita la calle y habla con... digamos, y cada uno de nosotros vio cómo el pesimismo iba creciendo. Pero vos, para cambiar un país, tenés que desde el poder generar una ilusión de un cambio y de un futuro. ¿Qué representan las tomas? Las tomas. Representan la irracionalidad. Digamos, en la crisis, el poder tiene que tener el orden como clave. Esta estupidez de que el orden es de derecha y el caos es de izquierda, el único imbécil que lo creyó somos nosotros. No hay otro país del mundo. Te corta una calle en Cuba, en La Habana o en Miami y va preso en los dos lugares. No es ideológico. Y las tomas tienen mucho que ver con una idea ridícula de Zaffaroni, de Berbisky, de personajes menores, de que el caos es parte del progreso. El caos es la destrucción de una sociedad. Es la anarquía. Es la anarquía. Finalmente... Bueno, estos no dan para anarco, ¿eh? A los anarcos pensaban. No, a ver, no te estoy diciendo anarcocapitalismo, te estoy diciendo cuando vos tenés que la gente se tiene que defender sola, porque ya no tenés un Estado que... Ahí entras en una situación de anarquía. Entonces, yo lo que creo es que estás, no te digo que estés en esa situación, pero estás deslizándote hacia ese lado. Mi gran punto es, ojo, que la gente que peor la está pasando son la gente de los sectores más humildes. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Toma el caso del mozo de un bar. Su sueldo principal, ¿sabes cuál es? La propina. ¿Sí? Sí. Bueno, ese está liquidado. El hombre que trabaja en la construcción, en fin, podemos dar miles de... ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se perdieron desde que empezó el gobierno de Alberto, o de la cuarentena, si querés? 240, casi 250.000 puestos de trabajo en blanco en relación de dependencia. Pero además cerraron 18.000 empresas. Vos le imponés la cuarentena al que tiene departamento y tarjeta, la puede hacer. Claro. El que no tiene posibilidad de aislarse, le quitas la changa, le quitas la posibilidad de trabajar y no le das nada a cambio. O sea, me parece que este cuarentenismo ideológico, porque si estabas en contra eras opositor. Si estabas... Esto es la estupidez. Ahora si está en contra es integrante del mal. Del mal. Digo, este cuarentenismo ideológico es parte integrante de los errores, de los fanatismos tontos que tenemos. Yo el dato que vi, que seguramente vos, Nelson, lo debes estar viendo, es... Sigo los datos de muertes por día en Argentina. Está creciendo al 3% diario la cantidad de muertes por COVID. Que no sé, ahí ya no tengo mis dudas, si son todas muertes por COVID, por otro lado, ¿no? Ahí hay una duda. Por supuesto. Julio, Bárbara, Roberto Kachanowski, muchas gracias. Y no nos peleamos, ¿no? No, en serio, estamos esperando. Pero la culpa es de él, pero... Siempre. Siempre es del otro. Siempre del otro. La pausa, ya venimos para el final. Hasta acá llegamos. Cerramos con el mismo consejo de siempre. La situación es difícil, tenemos que cuidarnos. Barbijo, aislamiento social, distancia social y mucha higiene. Es por nuestro bien. Sépalo. Ya viene en el camino. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.